Bienvenidos a este nuevo breve informativo de Eni con Más. Hoy es miércoles 21 de octubre y así luce el panorama para este día. El Papa Francisco aprueba las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez como pontífice. El gobierno del presidente Donald Trump anuncia que los solicitantes de asilo perderán la posibilidad de que se les conceda refugio en caso de ser condenados por conducir en estado de ebriedad o por delitos relacionados con pandillas. Estados Unidos no logra localizar a 545 padres de menores migrantes que fueron separados de sus familias en la frontera con México. A 2 semanas de las elecciones, el presidente Trump está en un empate estadístico con el demócrata Joe Biden en Georgia, estado que no ha votado por un candidato presidencial demócrata desde 1992. La policía de Nueva York anuncia un refuerzo especial para resguardar centros electorales en la Gran Manzana. La uniformada vigilará los sitios de votación con más personal. Para ello, desplegará 1,000 oficiales entrenados para lidiar con un ambiente político de mucha tensión. Esos son algunos de los temas que tratamos en esta nueva edición de Eni con Más, informándolos siempre con la verdad. Empezamos. El Papa Francisco, quien desde el comienzo de su pontificado ha adoptado un tono más tolerante hacia la homosexualidad, aprobó las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Sabemos que la institución se mueve a paso de hormiga, sabemos que es lenta para responder a las exigencias de los tiempos, entonces es algo alentador escuchar la declaración de este Papa. Durante una entrevista para el documental Francesco, que se estrenó el miércoles en el Festival de Cine de Roma, el sumo pontífice ofreció el apoyo papal a los homosexuales, señalando que estos tienen derecho a estar en una familia y que son hijos de Dios. El Papa indicó que, cito, lo que debemos tener es una ley de unión civil que cubra legalmente las uniones entre personas del mismo sexo. En estos tiempos donde el odio parece que tiene más fuerza que el amor, donde la división parece que se multiplica, pues escuchar este mensaje, esta declaración de una persona que tiene tanto peso moral, pues creo que nos apunta o abre las puertas hacia un mundo en el cual todos podamos gozar de la dignidad y protección y reconocernos como hijos e hijas de Dios. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, Francisco apoyó las uniones civiles para parejas gay como alternativa al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero jamás se había pronunciado a favor de las uniones civiles desde su elección como papa. Today it's significant because as religion for centuries has been used as an excuse to discriminate, this statement was important. The Pope, by declaring the support for civil unions and the rights under the law, depicts the fact that civil unions and marriage are documents signed with the government and have no bearing on people's religious rights. By also stating, though, that we're all God's children, it is a statement that we should all be treated with the same rights and dignity. As a proud man of faith, it gives me hope that discrimination that uses the Bible as a harmful tool and not one of love and acceptance will one day be gone. So it was very important to the LGBTQ community, but it also was important to the religious community and will have a significant impact. Líderes religiosos que se han esforzado por tender puentes hacia los homosexuales en la iglesia han elogiado las declaraciones del pontífice como un gran paso adelante en el apoyo a la comunidad LGBT. A mí no me sorprende. Creo que vemos a un papa hoy en día que es visionario, un poco más al frente de una institución que se rehúsa a caminar y ajustarse a los tiempos, al día y a las demandas de hoy en día. Aún así debemos reconocer que ese espíritu que ha caracterizado a nuestras iglesias está vivo y presente dentro de la institución de la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica tradicionalmente considera los actos homosexuales como intrínsecamente desordenados y se opone al matrimonio homosexual. En 2003, bajo el pontificado del Papa Juan Pablo II, la Congregación de la Iglesia para la Doctrina de la Fe, entonces dirigida por el futuro Papa Benedicto XVI, emitió consideraciones sobre propuestas para dar reconocimiento legal a las uniones entre personas del mismo sexo, en las que escribió, cito, «La Iglesia enseña que el respeto por las personas homosexuales no puede conducir de ninguna manera a la aprobación del comportamiento homosexual o al reconocimiento legal de las uniones homosexuales». Matteo Bruni, portavoz del Vaticano, se negó a comentar sobre el tema hasta que haya visto los comentarios del Papa en el documental, donde el pontífice profundiza otros importantes temas como el medio ambiente, la pobreza, la migración, la desigualdad racial y de ingresos y las personas más afectadas por la discriminación. Cambiamos de información. El gobierno del presidente Donald Trump anunció el martes que los solicitantes de asilo perderán la posibilidad de que se les conceda refugio si son condenados por conducir en estado de ebriedad o por delitos relacionados con pandillas. La medida entrará en vigor el próximo 20 de noviembre y es la más reciente en una serie de reglas implementadas por la administración Trump para dificultar la obtención de asilo en los Estados Unidos. Pero esta no tendría un impacto inmediato debido a que por la pandemia del COVID-19, en marzo, el gobierno federal implementó una normativa temporal que exige que las personas que ingresen ilegalmente a este país sean expulsadas de inmediato por motivos de salud pública. Y aunque el asilo se le niega desde hace tiempo a personas condenadas por delitos particularmente graves, la nueva regla añade una larga lista de crímenes como factor de descalificación, entre ellos violencia doméstica, agresión, reingreso ilegal al país, robo de identidad, fraude de prestaciones públicas, tráfico de inmigrantes y conducir bajo los efectos de alcohol o drogas. También se le negaría el asilo a personas condenadas por crímenes que un juez sepa o tenga motivos para creer que fueron cometidos a fin de apoyar a una pandilla. Grupos defensores de los inmigrantes han criticado esta medida. El asilo se le otorga a personas que huyen de la persecución por su raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o pertenencia a un grupo social, y no a aquellos que migran por motivos económicos. El presidente Trump se ha referido al asilo como una estafa y ha implementado diversas políticas en su contra desde que Estados Unidos se convirtió en el país con mayor número de solicitantes de refugio en 2017. Bajo su gobierno se han implementado normas para negar el asilo. En julio entró en vigor una regla que les permite a las autoridades bloquear a solicitantes de asilo que provengan de países donde exista una alta incidencia de enfermedades infecciosas. Seguimos con más de inmigración. Abogados han dicho que no han podido localizar a los padres de 545 niños que fueron separados de sus familias en la frontera entre México y Estados Unidos al inicio de la presidencia de Donald Trump. Más de 2.700 menores fueron separados de sus familias entre el 1 de julio de 2017 y el 26 de junio de 2018, cuando una juez federal en San Diego, California, ordenó que los niños bajo custodia gubernamental regresaran con sus padres. Los menores afectados por las separaciones en ese periodo han sido difíciles de encontrar porque el gobierno tenía sistemas de seguimiento inadecuados. Voluntarios los han estado buscando, tanto a ellos como a sus padres, puerta a puerta en Guatemala y Honduras. Estas separaciones fueron parte de la controvertida política migratoria de tolerancia cero, que se implementó por orden del exsecretario de Justicia Jeff Sessions y del presidente Trump para procesar a todos los adultos que entrasen al país de forma ilegal desde México. Aunque muchas de estas familias se reunieron por orden judicial, las autoridades descubrieron que hasta 1.556 menores se vieron afectados por esta práctica desde el verano de 2017, lo cual ha generado críticas de activistas y líderes políticos. Es algo que no nos sorprende. Nosotros sabemos que el fiscal general Sessions
fue una de las personas que apoyaban esta idea de manera muy feroz. Así que es una pena que ha salido tan tarde esta investigación, pero por lo menos lo tenemos en la mano. Pero los Estados Unidos ya tienen una historia larga de separar a padres de sus niños. Así que desgraciadamente no es sorprendente que esto hubiera ocurrido, pero lo que necesitamos son leyes que no permiten que esto ocurra otra vez de nuevo aquí en los Estados Unidos. La Unión Americana de Libertades Civiles presentó una demanda contra el gobierno federal por esta política y según esta organización, un comité designado por los tribunales había encontrado a los padres de 485 niños, 47 más en agosto y los otros 545 siguen sin localizar. Se cree que 2/3 de estos padres están de vuelta en sus países. Los voluntarios se han embarcado en largas y arduas búsquedas de los padres en sus respectivos países de origen. Aunque estas operaciones se suspendieron al inicio de la pandemia del COVID-19, ya se reanudaron de forma limitada. También se han establecido líneas telefónicas gratuitas en español para contactar las familias y la juez programó una vista el jueves para discutir el estatus de los esfuerzos de reunificación. A solamente 13 días de las elecciones, una nueva encuesta muestra que el presidente Donald Trump y su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, están empatados en Georgia, estado que no ha votado por un candidato presidencial demócrata desde 1992. Según el sondeo del periódico The New York Times y Siena College, ambos candidatos continúan con un 45% del apoyo, la misma cifra que tenían durante otra encuesta realizada el mes pasado. Entre los votantes blancos o con títulos universitarios, Trump es el favorito, con el 52% de la intención del voto en ese grupo, mientras que Biden cuenta con el 40%. Pero el 81% de los votantes negros dicen que votarían por Biden y solamente el 9% dijo que lo haría por Trump. Este año, en Georgia, los afroamericanos componen el 29% del electorado, una cifra mayor que en las elecciones de 2016 y 2018, pero menor a la de los comicios de 2008 y 2012. I hope he's going to come prepared to talk about what he's for, but my guess is he's kind of signaling that it's all going to be about personal attacks, and because he doesn't want to talk about why he's taking away health care at the very time we're in the middle of a pandemic. But I'm going to try very hard to focus on the issues that affect the American people and talk to them. And I hope they keep the rule that uninterrupted 2 minutes answer. Otra encuesta realizada el lunes por la firma News Nation y Emerson College muestra a los votantes de Georgia divididos sobre el desempeño laboral del presidente Trump, con un 49% de aprobación y un 48% de desaprobación. En cuanto a los retos, los votantes dicen que el problema más importante al emitir su voto es la economía, con un 36%, seguido por la respuesta del COVID-19 con un 18%, la justicia social con un 15% y la atención médica con un 14%. The Biden lockdown, he's willing to lock you down. You guys aren't even open yet. What the hell is going on with your state? You know, Florida's open, all this. Florida had a surge, great governor, surge, went down. Arizona had a surge, went down, great governor. Texas had a surge, went down. You guys never opened. What the hell is going on in Pennsylvania, right? The Biden lockdown will crush America. We will crush the virus. We're doing that. We're crushing the virus. Continuamos con más de las elecciones. En Nueva York, este sábado inicia la jornada del voto anticipado, por lo que el Departamento de Policía de la ciudad anunció un nuevo plan que consta de un esfuerzo adicional de uniformados para resguardar todos los centros de votación. Dicen que no existen evidencias ni amenazas de interrupciones consistentes, pero se aproximan semanas que podrían ser tormentosas debido a las masivas protestas o disturbios violentos que surjan durante los comicios electorales.
Por ello, la uniformada neoyorquina anunció el despliegue de 1,000 uniformados entrenados para un ambiente político de mucha tensión que resguardarán los más de 1,200 centros de votación en los 5 condados de la Gran Manzana, con especial atención en locales especiales como el Madison Square Garden, el Lincoln Center y el Barclays Center. El jefe de inteligencia y antiterrorismo, John Miller, dijo que la policía trabaja en conjunto con el FBI, monitoreando muy de cerca las redes sociales y otras vías de inteligencia, desde direcciones IP, actividades sospechosas y otros elementos, pero asegura que no han encontrado amenazas específicas al proceso electoral. Anteriormente, el comisionado de policía, Dermot Shea, pidió a los oficiales que se preparen para las protestas que se podrían realizar pacíficamente, pero que también podrían ser infiltradas por grupos de revoltosos o saqueadores. Para ello, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York ha estado proveyendo a los policías capacitaciones especiales sobre el control de multitudes para evitar actos violentos similares a los cometidos durante las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis. Más de 8,600 policías han sido entrenados hasta la fecha en ejercicios especiales de disturbios. Continuamos con las masivas manifestaciones que se realizan en el mundo entero contra el racismo y la brutalidad policial. En Estados Unidos, el presidente Trump pinta a los cientos de personas arrestadas en esas protestas como radicales de izquierda violentos. Sin embargo, una investigación de la agencia de noticias AP, que revisó miles de documentos legales, revela un panorama distinto. Según el informe de la agencia de noticias AP, muy pocos de los acusados parecen ser miembros de milicias extremistas y muchos son jóvenes suburbanos de los barrios donde fueron detenidos, que son los mismos vecindarios que Trump ha dicho que protegerá de la violencia. El secretario de Justicia, William Barr, pidió a los fiscales que presenten cargos federales contra los manifestantes que promuevan los saqueos, disturbios y actos de violencia e insinuó que podría acusarlos de sedición, un cargo rara vez empleado. El Departamento de Justicia también presiona para mantenerlos detenidos en momentos en que las cárceles liberan a reos peligrosos por la propagación del COVID-19. Lo hacen a pesar de que abogados defensores y líderes defensores de los derechos civiles alegan que estos casos son jurisdicción de los tribunales estatales, que generalmente aplican condiciones más livianas, pero las autoridades federales parecen estar aplicando mano dura en un esfuerzo por desalentar las protestas. En muchas de estas manifestaciones se quemaron autos de la policía. Algunos oficiales sufrieron lesiones o quedaron ciegos. Se rompieron ventanas, hubo saqueos y se destruyeron comercios. Aunque el presidente Trump vinculó a los detenidos con grupos de extrema izquierda que se oponen al gobierno, muchos nunca tuvieron choques con la policía ni tienen vínculo aparente con Antifa, como se denomina a grupos izquierdistas que el mandatario quiere declarar terroristas. Algunos tienen antecedentes policiales o portaban armas ilegalmente, pero muchos son gente de otros estados que se sumaron a las manifestaciones y otros han sido acusados de usar las protestas para robar y provocar caos. Las protestas contra el abuso policial se extienden hasta Nigeria, donde existe evidencia creíble pero perturbadora de que las fuerzas del orden han asesinado a balazos a manifestantes que protestan contra la brutalidad policial en la ciudad de Lagos. Así lo afirmó la organización Amnistía Internacional en un reporte difundido la noche del martes, en el que indican que han surgido reportes de disparos en la plaza Lekki Toll luego del toque de queda por 24 horas impuesto en Lagos. Amnistía Internacional dice que continuará investigando los asesinatos y recuerdan a las autoridades que, según las leyes internacionales, solo se puede recurrir al uso letal de la fuerza cuando sea inevitable a fin de protegerse de una manera inminente de muerte o lesión grave. Los reportes de tiroteos con saldo fatal se presentan luego de 2 caóticas semanas de crecientes protestas que han desatado mayor agitación social. El inspector general de la policía anunció que desplegaría elementos antimotines en todo el país africano
y ordenó a las fuerzas del orden reforzar la seguridad, especialmente en las prisiones, de donde escaparon 2,000 reos, un día después de que multitudes atacaron 2 instalaciones correccionales. De esa manera terminamos esta edición de ENI con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales, también a que se inscriban a este canal de YouTube, que le den like a este video y a que lo compartan. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias, el jueves los espera ENI con Más. Hasta la próxima.